Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre la evaluación de programas en salud pública. Pero para iniciar esta clase es importante que trabajemos algunos conceptos sobre evaluación, tipos de evaluación, los aspectos centrales que tenemos que tener en cuenta en el momento en que vamos a realizar la evaluación. Cuáles son sus principios, sus características. Y también vamos a hacer un pequeño esbozo de algunas preguntas, algunas indicaciones que son necesarias para cuando vamos a hacer un proceso de evaluación de un diseño de proyecto. Y posteriormente les voy a dar las indicaciones de la tarea para la siguiente semana, el siguiente encuentro. Bien, nosotros estamos ahora en el momento de la evaluación y para la evaluación es importante que podamos definir algunos conceptos. Y acá tenemos varios. El concepto de la OECD, que establece que la evaluación es una apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, de un programa o política en curso o que ya ha concluido. Uno evalúa el diseño, la puesta en ejecución o evalúa los resultados obtenidos. Cohen y Franco plantean que evaluar es fijar el valor de una cosa. Para hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o un patrón determinado. Es decir, cuando estamos evaluando, en realidad estamos valorando el proyecto en sí, estamos valorando las acciones realizadas, valoramos el resultado obtenido. Y eso nos permite justamente tener algunos elementos más claros en relación al trabajo que venimos realizando. Mocate propone que evaluación básicamente es la verificación de manera rigurosa, sistemática. ¿Qué es lo que nosotros verificamos? Verificamos el cumplimiento de las actividades, el uso de los recursos, la entrega de los productos o servicios y el logro de los objetivos. Fundamentalmente lo que estamos haciendo para Mocate es una verificación permanente de que estamos cumpliendo o no con lo que nos propusimos, con ese plan de trabajo que nos propusimos. Nirenberg y otros autores plantean que la evaluación de programas o proyectos sociales es una actividad programada de reflexión sobre la acción, basada en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación de información con la finalidad de emitir juicios valorativos, fundamentados y comunicables sobre las actividades, los resultados e impactos de esos proyectos o programas y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. Entonces, para estos autores, definitivamente la evaluación es ese momento en donde nosotros también planificamos cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, sobre qué vamos a estar haciendo nuestra reflexión crítica por sobre todo. Y este proceso lo hacemos con algunas técnicas, con algunos procedimientos. ¿Para qué? Para obtener justamente el análisis de los resultados, el análisis del trabajo realizado, en donde nosotros, bueno, tenemos básicamente algunas conclusiones al respecto de nuestra evaluación y estas conclusiones o estos juicios valorativos, como plantea Nirenberg, lo que nos permite es justamente comunicar a otros, sean los sujetos beneficiarios del proyecto o programa, sean los responsables de la implementación o sean también las personas que cooperan para el financiamiento. Entonces, fundamentalmente ahí lo que nosotros estamos haciendo es
Comunicamos los resultados, el avance, los logros, las dificultades que vamos encontrando. Y mediante esa comunicación, mediante los datos que vamos teniendo, nos permite tomar algunas decisiones, algunas decisiones en torno a la necesidad de hacer ajustes o hacer cambios en el proceso que venimos trabajando, de manera a mejorar nuestro trabajo, nuestro accionar. Carena de Peláez plantea que la evaluación, dice ella, se reconoce de la siguiente manera. Por un lado, es un proceso de reflexión crítica, una actividad humana intencional, donde una persona, una comunidad, se compromete con la regla fundamental de sinceridad para enfrentar la realidad a partir de la verdad del objeto que se trate. Un análisis valorativo que implica una comparación de la realidad con su deber ser, a fin de poder determinar su valor y sus contradicciones. Una actividad que proporciona los fundamentos de la realidad y proporciona los elementos para su coherencia interna entre teoría y práctica. Una actividad que, realizada con la participación de los sujetos que son objeto de la misma, colabora con su ordenamiento hacia su perfeccionamiento personal. Es decir, mediante la evaluación nosotros hacemos una reflexión crítica permanente. Esto nos permite, de alguna forma, intencionar el trabajo que venimos haciendo eh, con los sujetos, con las personas, para poder tener, por un lado, la- los resultados para permanecer, perdón, para justamente con esos resultados poder comprender mejor la realidad donde venimos trabajando. Un análisis valorativo que implica una comparación de la realidad, es decir, valoramos justamente el trabajo que venimos haciendo, valoramos y tratamos de comprender las contradicciones presentes que están en esa realidad. Esta evaluación es esta actividad justamente en donde lo que nos da es elementos para medir entre la coherencia interna, entre lo que planteamos en el proyecto y cómo esto se presenta en la realidad. Y por sobre todo, en los procesos de evaluación es fundamental la participación de los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario para que efectivamente los cambios que se van a realizar en ese proyecto, las personas, los sujetos con quienes trabajamos, estén activos, sean partícipes de todo ese ciclo, digamos, de la ejecución del proyecto. En la plataforma de ONGs de acción social podemos encontrar el concepto de que establece que la evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación sistemática y objetiva, como sea posible, sobre un proyecto que se va a implementar, un proyecto que está en curso o un proyecto que ya culminó. Un programa o conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Es decir, nosotros cuando evaluamos fundamentalmente lo que hacemos es reflexionamos sobre las distintas acciones implementadas. Es decir, en el proyecto nosotros tenemos unos objetivos, tenemos unas metas, tenemos unas acciones, tenemos un presupuesto pensado. Entonces nosotros evaluamos si lo que estaba establecido en el proyecto efectivamente se llega o no a cumplir. Muchas veces uno puede evaluar el diseño del proyecto. En otros momentos uno puede evaluar durante la ejecución del proyecto y en otros momentos ya cuando el proyecto acabó. Para Verdecchia, él plantea que la evaluación es un proceso que permite contrastar una situación, un problema atendido,
teniendo en cuenta criterios que permiten obtener información o conclusiones para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros en el diagnóstico establecimos el problema que queremos atender. Entonces, a partir del proceso de evaluación, lo que nosotros vamos a empezar es a definir si este problema que establecimos como necesario, que dijimos que era fundamental el poder abordarlo, bueno, si este problema de alguna manera responde ya al momento de la ejecución, responde a los objetivos iniciales. Es decir, contrastamos lo que hicimos como esa operación mental de construcción del problema, contrastamos con la realidad cuando nos vamos a implementar el programa, el proyecto. Entonces, claramente nosotros tenemos algunos criterios que nos permiten recoger información constantemente, información de fuentes primarias, información también de fuentes secundarias, y este proceso de recolección de la información nos permite después hacer un momento de análisis, de reflexión, en donde al momento de reflexionar vamos evaluando si cumplimos, si alcanzamos, si logramos los objetivos que nos establecimos o cuáles son las dificultades que nos están impidiendo avanzar en la implementación de dicho programa. Entonces ahí claramente nosotros tomamos decisiones de cómo superar esas dificultades y cómo avanzar con el proyecto que nos estamos planteando trabajar. Bien, algunas operaciones que se desarrollan en la evaluación y que son centrales para, para realizar una evaluación que sea efectiva. Y acá es importante definir algunas de estas operaciones. Una es la medición. ¿Qué quiere decir? La medición es aquí vamos a tener en cuenta eh, cómo medimos o qué vamos a medir en cuanto a los aspectos cuantitativos que se han logrado y que también incluyan aspectos cualitativos del trabajo realizado. Entonces, lo que se mide al evaluar un proyecto, un programa o un plan antes de la ejecución, antes de la implementación del proyecto, programa o plan, es la pertinencia del diagnóstico y la idoneidad del diseño. Durante el proceso de ejecución del proyecto, desde cuando está en ejecución, medimos los resultados, la gestión, la eficiencia. Entonces, acá vamos a detenernos un rato un poco para explicar cada una de estas operaciones. Por una parte, entonces, antes de la ejecución del proyecto, los proyectos que son sometidos a evaluaciones ex ante se le llama, es decir, antes de la implementación. Acá lo que nosotros evaluamos es la pertinencia del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos es verificar si el diagnóstico ha utilizado, por un lado, una teoría consistente, digamos, y que nos permitió un mejor análisis de la problemática que vamos a abordar, si utilizamos o si se utilizó alguna metodología para poder elaborar ese diagnóstico, es decir, si realizamos algún tipo de procedimientos, de procesos para la obtención de los datos y si los datos realmente son el reflejo o se acercan a lo que las personas, los sujetos plantearon o a la problemática en sí que estamos abordando. Entonces, si los datos de ese diagnóstico, si ese diagnóstico realmente es confiable en sí, eso es lo que estamos evaluando, la confiabilidad del diagnóstico. En cuanto a la idoneidad del diseño, aquí lo que se trata es de ponderar, digamos, la medida en que las acciones propuestas por el proyecto son consistentes con el diagnóstico y si tienen la capacidad para producir los cambios necesarios para resolver el problema que le dio origen.
Es decir, lo que nosotros estamos acá en este momento evaluando es básicamente si este proyecto, este diseño de proyecto va a responder eh, al planteamiento del problema, si en verdad están como en relación, digamos, entre ese diseño y el problema planteado. Y si a partir de esa acción, a partir de esa intervención, digamos, que se va a realizar, si realmente podemos pensar en que mediante este proyecto, programa o plan, se van a producir esos cambios o vamos mínimamente a acercarnos a poder resolver los principales problemas que aborda este proyecto. En cuanto a la evaluación del proyecto ejecutado o en ejecución, los resultados, ahí evaluamos los resultados, la gestión y la eficiencia del proyecto. Quiere decir, en cuanto a resultados, lo que estamos evaluando es justamente eh, cuánto es lo que llegamos a alcanzar en términos más cuantitativos, ¿no? Los cambios, las transformaciones que se producen a partir de la implementación del proyecto. Por el otro lado, cuando evaluamos el proceso de gestión, acá fundamentalmente lo que se pretende es evaluar la organización en sí, el funcionamiento, el proceso de trabajo. Es decir, evaluamos la gestión, la capacidad de gestionar y de administrar ese proyecto. La eficiencia. La eficiencia lo que hace es medir la racionalidad en el uso de los recursos, es decir, hasta dónde el proyecto ha logrado maximizar sus logros con los recursos que le fueron asignados. Generalmente en los proyectos siempre tienen un presupuesto, a veces inclusive es un presupuesto limitado. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar la eficiencia de ese proyecto, lo que estamos es evaluando la capacidad operativa, la capacidad de gestión, digamos, de los recursos que se tenían para efectivamente a los objetivos, a las metas, a las actividades establecidas. Entonces, ¿qué tan eficientes se pudo ser a partir de la implementación de ese proyecto con los recursos establecidos? Básicamente eso es lo que estamos evaluando. Otra operación que también está presente en el momento de la evaluación es la comparación. La comparación es la operación justamente por la cual se busca determinar en qué medida los valores que asumen las variables o indicaciones que han sido objeto de medición se aproximan a los parámetros que han sido definidos previamente en el diseño del proyecto. Es decir, comparamos el diseño en sí, en este caso comparamos con la realidad, en cómo se presenta o cómo nosotros en el momento que vamos a empezar a ejecutar, bueno, si efectivamente está o no en relación eh, el diseño que elaboramos, la problemática que vamos a atender y bueno, y un poco las acciones que nos estamos planteando desarrollar. Otra operación presente en el proceso de la evaluación es la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Decidir es importante, digamos, en el momento en que nosotros podamos, eh, más que nada, dar cambios y reorientaciones al trabajo que venimos realizando. Entonces, la evaluación nos permite, por sobre todo, antes de la ejecución del proyecto, nos permite tomar decisiones en aceptar o rechazar el enfoque que está planteando, que se está planteando desde el proyecto o desde el diagnóstico y con eso el proyecto en sí, aceptar o rechazar la idoneidad de ese proyecto, proponer reformulaciones al proyecto. Cuando estamos evaluando cuando el proyecto está en ejecución o está siendo o ya fue ejecutado, nosotros mediante esta operación de tomar decisiones, ¿qué es lo que hacemos?
tomamos decisiones en relación a la continuidad del proyecto tal como está. Tomamos decisiones para mejorar aquellos aspectos que durante la planificación a lo mejor no se tuvieron en cuenta, o si se tuvo en cuenta fue de manera parcial. Por ejemplo, si necesitamos mejorar sobre cuestiones de la organización, del manejo de personal, de los mecanismos de monitoreo. Por otra parte, también tomamos decisiones para modificar o suprimir algunas prácticas, procedimientos o técnicas que estábamos utilizando y que eh, no nos permite recoger informaciones o no nos permite, digamos, realmente hacer un buen trabajo. Tomar decisiones en cuanto a las estrategias y a las políticas del proyecto, a la reformulación de las metas o inclusive a cancelar la ejecución del proyecto. Es decir, al final nosotros hicimos un diagnóstico que a lo mejor fue un diagnóstico más de gabinete, más de oficina, y cuando vamos a la comunidad, vamos al territorio, empezamos a trabajar con los sujetos, bueno, en realidad no era la demanda o las necesidades de los sujetos trabajar a partir de ese diagnóstico que hicimos. Eran otros y definitivamente vamos a necesitar hacer una modificación sustancial al proyecto porque no está, el proyecto en sí no está, o sea, no está posibilitando, digamos, eh, cubrir o de alguna manera no está en sintonía con las necesidades planteadas por los sujetos. En todo proceso de evaluación hay unos principios que son claves. Entonces acá vamos a esbozarlo rápidamente para que también ustedes puedan ir, que esto les permita tener en cuenta para el momento de la evaluación. Por un lado, la objetividad. La evaluación debe ser objetiva, debe medir, analizar los hechos tal como se presentan en la realidad y a partir de ello tomar decisiones. Tomar decisiones si es necesario hacer ajustes, hacer cambios, hacer como reorientaciones al trabajo que venimos realizando. El otro principio es la validez. Las mediciones que se hacen tienen lugar justamente en este proceso o en este momento de la evaluación, de manera a que puedan ellas ser demostradas. Es decir, estas mediciones, por sobre todo, deben ser el resultado de la aplicación de técnicas que garanticen la validez del valor asignado a los hechos. Entonces nosotros para necesariamente para el momento de la evaluación vamos a necesitar utilizar algunas técnicas que nos permitan obtener información que pues, sobre todo va a ser muy útil al momento de tomar decisiones de cambios que precisemos realizar. El otro principio es la confiabilidad. Según este principio, las evaluaciones que sean repetidas por otros evaluadores con los mismos procedimientos deben producir los mismos resultados, o por lo menos similares. No sé si los mismos, pero sí similares. ¿Qué quiere decir esto? A veces en todo proyecto o programa hay un equipo que ejecuta y un equipo que va evaluando. A veces son los mismos quienes implementan, digamos, o quienes coordinan el proyecto, los que evalúan permanentemente. Y en otras ocasiones hay evaluaciones externas, es decir, equipos que son contratados específicamente para realizar la evaluación y como son o sea, están viniendo de afuera, digamos, entonces tienen de alguna manera mayor, eh, mayor objetividad porque no están tan involucrados en ese proceso de trabajo. Entonces, a partir del trabajo de la evaluación, de la obtención de los datos, de los insumos que permiten concluir, hacer algunas
reflexiones en torno al trabajo realizado, logra ser de alguna manera similar con lo que el propio equipo va evaluando también. El otro principio es el de oportunidad. La evaluación debe realizarse en el momento oportuno. Esto implica, por un lado, que la realización de la evaluación no debe ser tan prolongada durante demasiado tiempo, un tiempo largo, para evitar justamente algunas distorsiones que se pudieran presentar resultado del proceso de trabajo. Y por el otro lado, que las conclusiones de la evaluación deben estar disponibles al momento requerido para la toma de decisiones. Entonces, la evaluación tiene que ser en el momento oportuno. Eh, si estamos iniciando ese trabajo, eh, posiblemente nosotros tenemos que dedicarle mayor tiempo a generar vínculos, confianza, a generar estas relaciones de, pues sobre todo relaciones que permitan que el trabajo pueda de alguna manera echar a andar. Entonces no es tan necesario en ese momento hacer todavía la evaluación. Entonces, bueno, ahí uno siempre tiene que pensar y tiene que preparar ese proceso de evaluación. Y el último es la practicidad. En, en el diseño y la ejecución de la evaluación deben estar condicionadas por el uso que se pretende dar a sus conclusiones. Es decir, nosotros, ¿para qué queremos tener esta información? Resultado de la evaluación. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a dejar en un informe y que quede ahí en la oficina? O si efectivamente estos resultados, esta información obtenida a partir de la evaluación realizada, bueno, vamos a comunicar a los responsables del proyecto, a la comunidad, a los sujetos. O sea, de alguna manera, esta información, estas conclusiones, tienen que ser utilizadas para la mejora del trabajo que venimos haciendo. Básicamente, eso también permite que se retroalimente el trabajo y más que nada también que se produzcan cambios si hacen falta, que se produzcan ajustes si hacen falta al proyecto. Los tipos de evaluación. Cuando hablamos de tipos de evaluación, tenemos que tener en cuenta el momento en que vamos a realizar. A veces en el proyecto, en la ejecución del proyecto, del programa, la evaluación es permanente. Es decir, es un proceso que se hace rutinariamente, que tiene lugar durante toda la ejecución del proyecto y lo hace el equipo. El equipo también que ejecuta, a la par también va evaluando. La evaluación periódica, cuando la misma se realiza en determinados momentos de la ejecución, es decir, a veces evaluaciones a medio término, evaluaciones anuales, evaluaciones cada 3 o 4 meses, y la evaluación final, que es cuando la evaluación tiene lugar en el momento de la conclusión del trabajo, cuando finaliza, digamos, la ejecución del proyecto. Por el otro lado, la procedencia del evaluador. Si es una autoevaluación, es decir, esta es la evaluación en donde las personas que están vinculadas en la ejecución del programa o del proyecto son responsables de llevar adelante la evaluación. Es decir, se autoevalúan como para saber, bueno, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades del proceso andado. La evaluación externa, cuando la evaluación es encomendada a un equipo o a un grupo de personas ajenas al proyecto, y que, bueno, permite mayor objetividad, por sobre todo también imparcialidad del trabajo. La evaluación mixta es el caso en que la responsabilidad de la conducción de la evaluación recae simultáneamente sobre personas vinculadas al proyecto y sobre personas ajenas. Es decir, hay como una suerte de hacer un cruzamiento de la información. El equipo también evalúa a la par que ejecuta y luego viene un equipo externo que es el que también
evalúa y se contrasta, digamos, en relación a los, eh, a las informaciones, a los datos obtenidos. Según la naturaleza de la evaluación puede ser descriptiva, es decir, mediante la evaluación lo que hacemos son descripciones relacionadas con las características que presentan las instituciones o los resultados de los programas que hemos seleccionado como foco de evaluación. Estas descripciones pueden ser de carácter cuantitativo, es decir, evaluamos cuántas acciones, cuántas actividades hicimos, cuántas personas participaron en las actividades, en cuánto tiempo, o podemos describir algunos resultados cualitativos, es decir, un poco cómo perciben las personas, los sujetos, la ejecución del proyecto, cuáles son algunos cambios cualitativos que podemos estar observando en lo que era en un inicio y lo que hoy ocurre. Por ejemplo, si estamos trabajando en un centro comunitario y nos proponemos reforzar la higiene personal de los niños que asisten al centro comunitario, bueno, ¿cómo logramos eh, instalar el hábito del lavado de manos? Además de dar las charlas, además de producir ese momento de charlas también, bueno, si los niños fueron cambiando y si ya el hábito de lavar las manos se vuelve una constante. Entonces hay una incorporación ahí del trabajo realizado. Por el otro lado, la evaluación explicativa son las evaluaciones que lo que buscan es entender los resultados de la evaluación dentro de determinados marcos teóricos. En este caso, importa establecer los niveles de éxito o fracaso de un programa y también importa determinar las causas que condujeron a esos resultados. O sea, además de estar definiendo mediante la evaluación qué tanto logramos o qué tanto no pudimos lograr. Eh, Nosotros también necesitamos tratar de comprender las causas o lo que generó este no logro. Eh, hicimos toda la totalidad de charlas sobre lavado de manos, implementamos un sistema de lavado de manos, pero igual no alcanzamos, digamos, generar ese cambio porque en la comunidad hay problemas de suministro de agua. Entonces ahí, bueno, nos permite justamente tratar de conocer esa causa, que es lo que incide en el momento en que, bueno, no logramos ser efectivos con nuestro proyecto, con nuestro programa. En cuanto al objeto de la evaluación, la evaluación puede ser institucional, es decir, cuando estamos evaluando el trabajo de la institución. Evaluamos los propósitos, evaluamos la estructura, evaluamos el trabajo que viene realizando la institución. La evaluación de programas. Los programas están constituidos generalmente por proyectos y actividades que a través de determinadas estrategias buscan hacer esa transformación de la situación problema, básicamente. Entonces, en el caso de la evaluación de programas, esta apunta básicamente a cambios generados en una situación social de referencia como resultado de su ejecución. Por otra parte, es necesario tener en cuenta las áreas de evaluación. ¿Cuáles son estas áreas que generalmente son el objeto de toda evaluación? Y son tres. Una primera área es la propuesta de intervención, otra área es la gestión y otra área los resultados. ¿Qué quiere decir cuando estamos planteando evaluar la propuesta de intervención? Quiere decir que estamos evaluando si lo que nos propusimos
como proyecto de intervención, nosotros necesitamos como tener claro si efectivamente corresponde o está en relación a lo que efectivamente se necesita en esa comunidad. Entonces, bueno, básicamente cuando estamos evaluando la propuesta de intervención, en- antes inclusive de la ejecución, nosotros evaluamos si el diagnóstico ha sido correcto, si el diagnóstico recoge un poco lo que en la realidad se necesita o se coloca como necesario para la intervención. Y bueno, y evaluamos también la idoneidad de ese diseño. Eh, Se trata de evaluar, hacer la evaluación, para someter, digamos, a evaluación ese proyecto, ese programa, antes de iniciar la ejecución. La evaluación de gestión es la evaluación que busca establecer justamente la adecuación del proceso de gestión a los lineamientos ético-políticos adoptados como criterios para la ejecución, a los principios administrativos generales y a las particularidades del proyecto objeto de evaluación. Algunas de las preguntas que nos planteamos en este momento de evaluación de la gestión, por sobre todo, tienen que ver con los niveles de adecuación teórica y metodológica en el momento de la planificación, si son suficientes, aceptables, si cuán participativo ha sido, eh, si la gente participó para la elaboración, digamos, o para la ejecución de ese proyecto. En la ejecución de las actividades del proyecto se ha tomado en consideración los aspectos éticos vinculados a la dignidad de toda la persona. Es decir, si nosotros realmente cuando estamos haciendo nuestra intervención, cuando estamos desarrollando esos talleres, eh, generamos o desarrollamos los talleres en el marco del respeto, en el marco de fortalecer, digamos, al sujeto en su dignidad, en su individualidad también. Si los instrumentos de gestión utilizados son los más adecuados y eficientes para el propósito del proyecto, si la estructura organizativa que se adopta para gerenciar el proyecto ha sido la más apropiada, acorde un poco al trabajo, a las funciones que viene realizando el equipo, la institución. Si el proyecto cuenta o ha contado con algún con algún sistema de concurso de personal, de manera que las personas que están en el momento de la ejecución, de la implementación del proyecto, son personas capacitadas, competentes para el trabajo. Si existen mecanismos de control que permiten justamente eh, hacer el seguimiento necesario para detectar aquellas alertas que nos pueda dar durante el monitoreo de cambios, de ajustes que tenemos que realizar. Si se han previsto de alguna manera algunas instancias o momentos de retroalimentación que permiten nutrir la planificación inicial y por sobre todo esto garantiza ser más eficientes en la parte operativa. Por el otro lado, se evalúan los resultados. Es decir, la evaluación de resultados, como ya lo hemos mencionado en otro momento, busca dar cuenta de los logros obtenidos como consecuencia de la ejecución de las actividades de un proyecto. La importancia de la evaluación de resultados de un proyecto, de un programa, por sobre todo, radica en que nos permite determinar si se han producido o no los cambios previstos en la situación problema de origen. Y por el otro lado, nos permite obtener elementos para la verificación de la validez de esos supuestos o hipótesis iniciales del proyecto. Entonces, básicamente, nos proporciona datos, nos proporciona elementos para la toma de decisiones en las futuras intervenciones. Es decir, nosotros evaluamos por sobre todo el éxito o el fracaso de un proyecto, de un programa. Es decir,
¿Cuándo un proyecto fue exitoso? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son los factores que están presentes en uno o en otro? Para responder a estas interrogantes, en realidad necesitamos tener una rigurosa literatura, o sea, una lectura, digamos, no solamente lectura de la realidad, sino también tener literatura, marco teórico que nos permita hacer este análisis tanto del éxito o fracaso del proyecto. Por el otro lado, el foco de la evaluación está puesto en la eficiencia, que por sobre todo lo que busca es evaluar la eficiencia del proyecto cuando se centra en analizar esta relación entre recursos y actividades, es decir, qué tan eficiente se fue en el manejo de los recursos para la implementación de las actividades. Algunas preguntas que nos permiten evaluar, digamos, esta eficiencia tienen que ver con: ¿se obtuvieron los recursos en la cantidad, calidad y tiempo oportuno? ¿Se emplearon los recursos en las actividades diseñadas? ¿Se usaron las alternativas más eficientes en función de costos? ¿Existió una coordinación adecuada entre las distintas actividades planteadas en el proyecto? O sea, son algunas preguntas que nos permiten de alguna manera eh, evaluar, medir qué tan eficientes hemos sido con este proyecto. Por el otro lado, el proceso, en la evaluación de proceso, el foco de la evaluación está dado por la relación entre las actividades y los productos comprometidos por el proyecto. Acá nos vamos a preguntar: ¿se realizaron las actividades en la cantidad, calidad, secuencia y tiempo previsto? ¿Se obtuvieron los productos esperados? ¿De qué manera? ¿Participaron los actores en ese proceso? ¿Se cumplieron, digamos, con los supuestos, con las hipótesis establecidas? O sea, acá nosotros estamos evaluando justamente el proceso, la implementación en sí, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener información de los logros y los fracasos, digamos, presentes en el proceso de ejecución del proyecto o programa. Efectividad. En este caso, el análisis apunta a determinar si los productos obtenidos permitieron lograr el objetivo específico, es decir, los productos se obtuvieron en cantidad y calidad deseada, los productos obtenidos de alguna manera posibilitaron la concreción de los objetivos específicos, cómo estos productos afectaron a la causa del programa, del problema atacado. ¿Qué otros cambios se atribuyen a los productos obtenidos? Entonces, algunas de estas preguntas que nos permiten un poco medir qué tan efectivos fuimos con nuestra intervención, con nuestro programa o proyecto. Evaluamos el impacto, es decir, ¿qué significa esto de la evaluación del impacto? Está por sobre todo focalizado en el interés de determinar los cambios que se han producido en el problema central como consecuencia del logro específico de ese proyecto. Si nosotros teníamos en el inicio, digamos, identificar en qué medida han cambiado las condiciones de los grupos objetivos o de la comunidad como resultado de un programa o un conjunto de actividades, y en qué medida los cambios han ocurrido en la dirección deseada. Y acá nosotros evaluamos si en qué medida esas charlas de lavado de manos realmente generaron cambios en los hábitos de los niños. Tal así que ahora ya los niños observamos, digamos, en otro periodo, observamos cómo ya los niños de por sí realizan el lavado de manos, sin, sin la intervención, digamos, de ningún adulto. Entonces, bueno, ahí cómo el niño también incorpora, digamos, estos nuevos hábitos. Y evaluamos el costo-beneficio, ¿verdad? Acá se analiza la relación entre costos y efectos y la compara con otros proyectos que tienen algunas características similares. Eh, para este momento se utiliza generalmente resultados que se expresan en términos más cualitativos. Se puede evaluar, por ejemplo, la eficiencia en la producción de almidón o en la construcción de viviendas.
pero no en los niveles de conciencia social alcanzados por una colectividad. O sea, generalmente cuando nosotros estamos haciendo esta evaluación de costo-beneficio, costo-efectividad, bueno, si con los recursos que teníamos logramos, alcanzamos, digamos, las metas establecidas. Pero hay algunos programas, algunos proyectos de intervención que requieren, digamos, de otras formas para realizar y para obtener, digamos, el dato necesario en este momento. Bien, entonces acá tenemos, por sobre todo, un poco, este esquema nos permite ver los momentos de la evaluación. En, en el momento uno, que es cuando nosotros tenemos la idea, tenemos, digamos, el problema que queremos abordar, el problema en el cual queremos intervenir. Entonces ahí construimos un poco la idea, construimos el proyecto que queremos desarrollar. Pasamos al momento del diseño, ¿verdad? Elaboramos, diseñamos ese proyecto, ese programa que vamos a implementarlo. Y en muchas ocasiones se utiliza la evaluación ex ante, es decir, antes de aprobarse la ejecución del proyecto, nosotros evaluamos. Evaluamos justamente lo que decíamos hace rato, si el diagnóstico responde efectivamente a las necesidades o a los principales problemas que se va a abordar. eh, si lo que nos trazamos como diseño en cuanto a objetivos, actividades, procesos a realizar, si efectivamente van a tener o no su impacto, van a tener su relación con la realidad, con lo que en la realidad se establece como necesario. Entonces, esta evaluación ex ante lo que nos permite es hacer algunos cambios, algunos ajustes de ser necesario antes de la implementación del proyecto. Luego pasamos al momento de la ejecución. Y lo que conocemos hoy en día, la línea de base, es muy necesario para justamente en el momento inicial de la ejecución del proyecto. Realmente tenemos una línea de base para saber o para tener un primer panorama, una primera como radiografía de la situación y a partir de esos insumos nosotros tenemos más elementos para hacer una buena ejecución del proyecto. La evaluación del proceso que acompaña lo que ya dijimos anteriormente, todo el momento de ejecución del proyecto. La evaluación de resultados que se da generalmente al finalizar el proyecto, entonces evaluamos si alcanzamos, cuánto alcanzamos en términos de resultados. Y la evaluación de impacto. La evaluación de impacto generalmente se hace un tiempo posterior, digamos, a veces 5 años después de concluido la ejecución de ese proyecto. Entonces, bueno, se evalúa el impacto para ver cuánto efectivamente el proyecto logró incidir en la vida de los sujetos, de las personas con quienes estamos trabajando. Las fases del proyecto, o las fases, perdón, las fases del proceso de evaluación, podemos agruparlas de esta manera, ¿verdad? La fase de planificación de la evaluación, es decir, nosotros también tenemos que planificar cómo vamos a hacer la evaluación, en qué momento, cuáles van a ser nuestros instrumentos, qué técnicas vamos a usar, con quiénes vamos a realizar ese proceso de evaluación. El otro momento es el de la recolección y selección de la información. Entonces nosotros recogemos la información y bueno, y de eso también vamos haciendo como un procesamiento de toda la información y cuáles son las informaciones que nos dan los insumos necesarios para reflexionar sobre el trabajo que venimos haciendo. El momento de la interpretación y valoración de la información, que bueno, es cuando nosotros hacemos esa reflexión, ese análisis. A partir de esto, nosotros tenemos información o conclusiones que son muy necesarias en términos de comunicar a las personas, a la institución misma, a las agencias de cooperación, un poco el alcance, los logros obtenidos.
a partir de ese momento de la evaluación. Y con esto, claramente, con esos datos, nosotros lo que hacemos es tomamos decisiones, decisiones que nos permiten mejorar nuestra intervención. Entonces, este es un poco el camino a seguir en el momento de la evaluación. Es decir, lo que se aspira o lo que aspira la misma evaluación es que se convierta también en un medio para lograr el reforzamiento o la consolidación de las capacidades, los conocimientos, valores y actitudes. Es decir, lo que queremos con la evaluación en realidad es tratar de que no solamente tener esos datos que nos permitan ver qué es lo que hicimos bien o qué hicimos mal, sino que sea algo permanente, una acción permanente en donde nosotros mediante la evaluación, mediante esa capacidad de reflexión crítica, vamos mejorando nuestra tarea, nuestro accionar cotidianamente, constantemente. Bien, entonces, bueno, un poco lo que ya mencionábamos, estas fases de la evaluación. El estudio de línea de base consiste en ese momento de recolección y análisis de los datos antes de iniciar la intervención. Ayuda por sobre todo a evaluar la mensurabilidad de los indicadores seleccionados y puede utilizarse para perfeccionar con miras a un futuro de seguimiento. Se realiza posterior al diseño para asegurar el financiamiento del proyecto y antes del inicio de la intervención. Para tener en cuenta, ¿verdad?, un poco estas fases que nos permiten de alguna manera organizar, digamos, ese momento de la evaluación. Por un lado, es la primera fase, el análisis del diseño. Evaluamos ese diseño, qué tanto refleja o qué tanto recoge ese diseño lo que en la realidad ocurre eh, y que efectivamente permite tener un proyecto que apunte a resolver o apunte a dar respuestas a algunas de las problemáticas, algunas de las necesidades planteadas por los sujetos. La fase del diseño del plan de evaluación, que es el siguiente momento, es decir, preparamos nuestro plan de evaluación, cómo lo vamos a hacer, con qué instrumentos, con qué medios. Entonces, la fase de elaboración de los instrumentos. Entonces ahí, ¿cuáles van a ser las técnicas? A veces, dependiendo justamente de los vínculos, del trabajo desarrollado, bueno, a veces las entrevistas son una, una buena técnica a utilizar para recoger justamente información precisa. A veces participar de las reuniones en donde se evalúan inclusive el trabajo constantemente, en otros momentos las encuestas, en fin. Ahí las decisiones que tomemos en torno a qué instrumentos vamos a estar evaluando, vamos a estar utilizando para la evaluación, es clave, digamos, para obtener toda la información necesaria que nos va a permitir analizar después y con ese análisis nosotros vamos a tener resultados que nos permiten modificar, cambiar, en fin, mejorar nuestra intervención. Entonces, cuando estamos haciendo la evaluación de un diseño, de un proyecto, de un programa o de un plan, ¿qué es lo que nosotros buscamos? En realidad nosotros, esta evaluación del diseño de los proyectos, de los programas o planes de desarrollo social es un instrumento dirigido a mejorar justamente la intervención que venimos haciendo. Durante el primer año de implementación de un proyecto, de un programa o de un plan, es necesario realizar este tipo de evaluación, de evaluar el diseño. La información que brinda la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna del proyecto, del programa o del plan. Es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.
Entonces, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para el momento de la evaluación del diseño de un proyecto, de un plan o de un programa. Algunos aspectos centrales. Por un lado, es necesario analizar, evaluar la justificación de la creación y del diseño del programa. Por el otro lado, evaluar sobre la contribución a las metas y objetivos nacionales. O sea, si este programa, proyecto contribuye, digamos, a metas y objetivos nacionales, evaluar a la población potencial, objetivo, los mecanismos de cómo fueron elegidos para participar, digamos, de ese proceso de implementación del proyecto, programa. Evaluar también el padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, la matriz de indicadores para resultados, presupuesto, evaluar el presupuesto y la rendición de cuentas y por sobre todo evaluar las complementariedades y coincidencias con otros programas. Estos son algunos aspectos que nos permiten eh, de alguna manera hacer un proceso de evaluación, de análisis, de qué tan pertinente, de qué tan oportuno, digamos, y por sobre todo, qué tan efectivo es ese diseño que nos estamos planteando como proyecto, como programa. Bueno, esto un poco va a estar después para la tarea, que ustedes puedan elegir un proyecto o un programa que ustedes conocen del área de salud y, bueno, de alguna manera utilizar estos aspectos para evaluar ese diseño de ese proyecto o programa. Entonces, cuando estamos haciendo el proceso de la evaluación del diseño de un proyecto o programa, nosotros evaluamos las características del proyecto, eh, hacemos un análisis del por qué o la justificación, la fundamentación que está ahí colocada. Es decir, uno generalmente el que elabora, el que crea, digamos, ese plan, ese proyecto, da cuenta del por qué es necesario ese proyecto, ese programa. O sea, por qué nosotros decimos que es necesario hacer un proyecto en donde trabajemos el lavado de manos de los niños. ¿Por qué nosotros hacemos los talleres, hacemos todo el ejercicio de la implementación del lavado? Porque en realidad nosotros sabemos que eso de alguna manera contribuye con la mejora en la salud de los niños y niñas. Entonces, bueno, analizamos también esa justificación. O sea, ¿es realmente necesario hacer ese proyecto de lavado de manos o hay otras necesidades más importantes, más prioritarias? En ese sentido, es un poco este momento de analizar esa justificación. Analizamos también si el problema o la necesidad que se está abordando busca resolver o que busca resolver. Es decir, si el plan, el proyecto o el programa aborda una necesidad, un problema. Entonces, y busca cambios, busca producir algunos cambios, alguna resolución, digamos, del. Entonces, bueno, ahí básicamente lo que nosotros estamos tratando es de identificar, por un lado, si el problema o la necesidad se formula como un hecho negativo o una situación que puede ser revertida. Si se define la población que tiene el problema o la necesidad, se define el plazo para su revisión y su actualización. Es decir, si nosotros cuando abordamos el problema, realmente el problema está pensado para encontrar algunas alternativas de solución. O si planteamos solamente el problema de manera negativa, entonces ahí es como que, bueno, no nos permitimos luego pensar en que ese problema puede ser resuelto o puede ser revertido. Se define por sobre todo con quiénes se va a trabajar, quiénes van a ser los sujetos que participan, digamos, directa e indirectamente de este proyecto, de este programa. Y se definen los plazos en que es necesario hacer las revisiones y actualizaciones permanentes. Existe un diagnóstico del problema
que atiende el programa en sí, es decir, que pueda darnos algunos elementos para entender cuáles son las causas, los efectos, las características de ese problema, si cuantifica y caracteriza a la población que es afectada por ese problema, por esa problemática, si ubica, digamos, territorialmente a la población, es decir, define en qué territorio, en qué lugar, con quiénes se va a trabajar y cómo el problema incide, digamos, en la vida de los sujetos. Eh, si existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el proyecto o el programa va a llevar a cabo, es decir, si en el diagnóstico realmente se tuvo en cuenta, además de la evidencia empírica, es decir, a partir de entrevistas, a partir de datos que nos permitan decir, bueno, esta es una situación problemática que tiene que ser abordada y si esta situación problemática ha tenido o no algún tipo de discusión con los marcos teóricos en relación un poco al problema. Entonces, si nosotros identificamos como necesario el lavado de manos en niños en una comunidad determinada y que eso va a incidir en la mejora de sus condiciones de salud. Bueno, ¿qué hay en relación un poco a proyectos parecidos que dan cuenta en términos de resultados, en términos inclusive de discusiones teóricas que se pudieran dar al respecto? Entonces, todo eso tiene que estar contemplado en la justificación. Bien, por el otro lado es el análisis de la contribución del proyecto, del programa a metas y objetivos nacionales, por sobre todo cuando hablamos de programas, porque los proyectos siempre son más acotados. Eh, y cuando hablamos de programas, bueno, si estos están realmente en relación con algunos ejes, tanto de política pública o de plan nacional del país. Es decir, el propósito del programa, tratar de entender si el propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, del programa institucional, nacional, teniendo en cuenta que existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa en sí. Por ejemplo, si realmente lo que nosotros estamos planteándonos como objetivo central para abordar, digamos, la problemática, sí, está o no en relación un poco a los objetivos que hoy se busca en términos de lo que sería el Programa Nacional de Salud o de atención a la salud. El logro del propósito aporta al cumplimiento de algunas de las metas de estos objetivos del programa. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como cuáles estrategias eh, transversales del Plan Nacional de Desarrollo están vinculados, digamos, con los objetivos del programa? ¿Cómo está vinculado el propósito del programa con los objetivos de desarrollo del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible o la agenda de desarrollo post 2015? O sea, cuando estamos evaluando el programa, bueno, si este programa está o no en sintonía o en relación un poco con los objetivos de desarrollo sostenible hoy. Si apunta efectivamente a fortalecer, digamos, estos objetivos de desarrollo sostenible, si contribuye entonces en esa línea. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismo de elegibilidad. Las poblaciones potencial y objetivo van a estar definidas en documentos oficiales, en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y característica, es decir, la unidad de medida, si están cuantificadas, a cuántas personas, quiénes son, con quiénes vamos a trabajar directamente desde ese programa, eh, si cuáles han sido las metodologías utilizadas para realizar la cuantificación y las fuentes de información. Se define el plazo para su revisión y actualización. Es decir, como la pregunta, digamos, en este apartado es,
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y características de los solicitantes. Es decir, si tenemos una caracterización demográfica, socioeconómica, si tenemos una caracterización lo más cercano posible eh, a las de las personas con quienes nosotros vamos a trabajar. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. Acá nos vamos a evaluar, digamos, vamos a tratar de tener en cuenta si existe información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del programa. Es decir, si tenemos ese padrón, esa lista, digamos, de los beneficiarios. Entonces ahí necesitamos tener alguna caracterización de estos beneficiarios. Por ejemplo, nombre y apellido, número de cédula, edad, dirección, condiciones de trabajo, nivel educativo, condiciones de salud, en fin, una, una caracterización lo más cercano posible para poder tener toda la información necesaria de quiénes son los sujetos, quiénes son las personas con quienes estamos trabajando. Eh, Porque de esto a lo mejor nosotros después vamos a tener en cuenta para el momento de trabajo con ellos. Si tienen que o reciben algún tipo de asistencia o algún tipo de apoyo, entonces, bueno, claramente ahí también tenemos identificado quiénes son los beneficiarios que son prioritarios para recibir ese apoyo y básicamente, bueno, cómo se establece, digamos, cómo se lleva adelante ese proceso, ese tipo de apoyo, si hay algún tipo de procedimiento establecido y aprobado, digamos. Entonces ahí es importante contar con documentos, con mecanismos que estén inclusive, con mecanismos que estén documentados para poder tener claridad en el proceso de trabajo, en el proceso de asistencia, de atención, de trabajo con los sujetos, con las personas. El momento de la evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados. Para cada uno de los componentes de esta matriz del programa existe eh, uno o un grupo de actividades, ¿verdad? Que se vienen, que que se implementan, que se desarrollan. Entonces ahí nosotros tenemos que, cuando tenemos la matriz en donde están establecidos los objetivos específicos, las metas, los productos, las actividades, cómo, en cuánto tiempo se va a hacer, con qué recursos. Bueno, esa matriz está realmente claramente especificada, no hay ambigüedades en su redacción, es decir, no hay algunas ambigüedades que estén presentes en la matriz y que pueden llevarnos a cometer algún tipo de errores. Si hay una secuencia, si hay un ordenamiento, digamos, cronológico de cuáles van a ser las acciones primeras, cuáles las segundas, cuáles las siguientes. Em, en este momento nosotros necesitamos justamente analizar qué tan importantes son todas estas actividades que apuntan justamente a fortalecer el trabajo o alcanzar los productos, las metas que nos planteamos desde un inicio. En cada uno de los niveles de los objetivos de la matriz de indicadores de resultados, lo que nosotros necesitamos mirar es, o sea, si la matriz está, o sea, si la matriz está configurada teniendo en cuenta el fin último que se busca alcanzar, los propósitos, los componentes a desarrollar, las actividades, que es lo más concreto. Bueno, si lo que nosotros queremos medir en cuanto a desempeño de este programa, nos tendríamos que preguntar si estos fines, propósitos, componentes y actividades son claros, son relevantes, de alguna manera son posibles de llevar a cabo con los recursos que tenemos,
si es posible hacer un proceso de seguimiento, de monitoreo a la implementación y si son adecuados, si responden realmente a las necesidades más sentidas por los sujetos o a las demandas planteadas por ellos. El momento de la evaluación del presupuesto y rendición de cuentas, es decir, en el proyecto, en el programa, se identifica y se cuantifica los gastos que va a generar, digamos, toda la operativa de la ejecución de ese proyecto, de ese programa. Entonces ahí nosotros tenemos que evaluar los gastos en cuanto a la parte operativa, si fueron suficientes, si acompañaron, digamos, todo el proceso de trabajo, los gastos en cuanto a el mantenimiento del equipo, ¿verdad? Los gastos en relación a cuánto nosotros precisamos por sujeto, por persona. Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a tener también como elementos que nos permiten entender mejor el costo de ese proyecto, de ese programa. Y si efectivamente el costo responde en sí a todo lo que se precisa para el momento de la ejecución, o se requiere de más presupuesto. El momento de la rendición de cuentas, y este es un momento que eh, se observa cada vez más como muy necesario el poder brindar información, el poder dar cuenta, digamos, de la utilización de los recursos, de las acciones realizadas, el que tanto las personas que son participantes del proceso de ejecución en este rol de beneficiarios o quienes son los del equipo técnico o inclusive la agencia de cooperación, o sea, que todos tengan conocimiento de cómo se ejecutó, con qué recursos y bueno, de qué manera, qué tan eficiente se fue en la implementación, digamos, del proyecto o programa. Entonces también permite en este momento de la rendición de cuentas ser más partícipes del proceso, tanto de la implementación como de la toma de decisiones en relación a aquellos cambios que se requieren producir para ser más efectivos en la intervención que se viene realizando. El momento del análisis de las complementariedades y coincidencias con otros programas. ¿Qué nosotros acabamos de estar evaluando? Evaluamos si este programa de lavado de manos o si ese proyecto de lavado de manos de alguna manera se puede relacionar y articular con algún programa a nivel local o a nivel nacional en relación un poco a atención y a la mejora en la salud de los niños y niñas. Entonces ahí sí, nuestro proyecto o el programa en donde venimos trabajando, venimos acompañando, digamos, la ejecución, bueno, sí, esto se puede ampliar, ampliar con la articulación con otras instancias, sean públicas, por sobre todo, pero también pueden ser privadas, y que garanticen, de alguna manera que garanticen el trabajo, ¿verdad? Que de alguna manera contribuyan al cambio en sí de esa problemática. Y finalmente nosotros cerramos con un informe de la evaluación. A partir de hacer todo este proceso, digamos, de análisis, de reflexión sobre el diseño en este caso, pero también uno puede esta misma matriz utilizarlo cuando estamos ejecutando el proyecto. Cerramos en un informe que, bueno, lo que buscamos es que no quede guardado, digamos, en el escritorio de la coordinación o de la agencia de cooperación, sino que de alguna manera ese informe permita ser comunicado y por sobre todo también incida en algunos cambios que se tengan que realizar al momento de continuar con el proyecto. Entonces ahí establecemos una introducción, una descripción del proyecto, del programa o plan que estamos analizando,
hacemos una descripción del estudio evaluativo, es decir, de cómo fue ese plan de evaluación, cuáles fueron los procedimientos, las técnicas utilizadas. Presentamos los principales resultados obtenidos de la evaluación. Hacemos como un momento también de discusión de los resultados y vamos valorando en términos más cuantitativos, cualitativos. Y cerramos con unas conclusiones y recomendaciones. Por sobre todo, estas conclusiones y recomendaciones lo que nos tienen que posibilitar es el poder colaborar con la mejora y con los cambios necesarios dentro del proyecto o programa. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Eh, yo estaría en este momento, yo estaría dejando esta grabación en el aula de manera que ustedes lo puedan eh, durante la semana puedan observar y bueno, básicamente también les voy a dar las indicaciones. Vamos a hacer un siguiente ejercicio, evaluar un proyecto, un proyecto de intervención, que también les voy a dejar ahí algunos ejemplos de intervención, algunos proyectos sociales. Ustedes pueden tomar cualquiera de ellos o bien también pueden utilizar otros que ustedes más conozcan y hacer un ejercicio de cómo podemos evaluar estos programas, cómo podemos de alguna manera sacar algunos elementos necesarios como conclusiones en cuanto a qué tan efectivos están siendo estos proyectos, cuáles serían como el alcance de los proyectos una vez que se empiecen a implementar y bueno, si de alguna manera nos permite tener así como un panorama también del impacto del proyecto en sí en la vida de los sujetos. O con la problemática que va a abordar. Entonces, ese ejercicio lo estarían ustedes haciendo en estos días, de manera que el próximo sábado, cuando tengamos el encuentro sincrónico, podamos compartir, socializar y, bueno, y por sobre todo también cómo nos fue con la evaluación del diseño de un proyecto. También les voy a dejar los materiales, tanto de la clase pasada como de esta clase, de manera que ustedes tengan también más otras referencias teóricas sobre estos dos contenidos que hemos visto en la clase pasada sobre investigación y hoy sobre evaluación de proyectos, programas sociales. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir ahí en la plataforma. Yo le estoy contestando. Hasta luego.